Buenas noches, familia, transformación y vida. Buenas noches, amigos que nos acompañan esta noche. Buenas y frías noches. Como nos puedes ver, ahora sí estamos todos enchamarrados, abufandados, extrañando el sol de nuestros amigos de Culiacán y deseando estar allá con ustedes. Pero bueno, ya... O más bien ellos desean estar con nosotros. No lo sé, ¿verdad? Por el calor que clima, tienen allá. ¿No? Pero bueno, creo que es el inicio ya de nuestra temporada de fríos, al menos aquí en San Juan del Río. Pero gracias a Dios que tenemos el calor de nuestra compañía, el calor de la unidad y el calor del hogar que Dios nos provee a cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos esta noche, gracias por hacer espacio en tu ajetreada agenda para aprender más acerca del corazón de Dios, acerca de los propósitos de Dios para su iglesia, para nosotros, sus hijos, en estos tiempos que estamos viviendo actualmente. Damos la bienvenida a nuestros pastores de la familia Transformación y Vida. Pastor Juan, buenas noches. Buenas noches, qué bueno estar con ustedes. Y a los mexicanos estamos al inicio del invierno, para mí es la primavera. Sí. Disfrutamos este tiempo, nosotros bien fresco, pero sí, es cierto. Pero qué bueno estar con ustedes, estar en casa con nosotros y estar en tu casa también. Pastor Enrique. Sí, bueno, gracias a Dios por un miércoles más, dando gracias a Dios por esta oportunidad y de verdad que yo espero que así como nosotros disfrutamos este tiempo aprendiendo de parte de Dios, también hoy tú lo puedas hacer en casa. Así que juntos hoy vamos a tener este refrigerio de la palabra. Amén. Pastor David. Buenas noches a todos, es un gusto ya poder estar en esta mitad de semana con cada uno de ustedes. Gracias por tomarte el tiempo de poder sentarte, escuchar esta charla, aprender junto con nosotros y solo quiero animarte, invitarte a que abras tu mente, tu corazón, a aprender lo que Dios tiene esta noche para nosotros. Amén. Justo como decía el pastor Enrique, esperamos que disfrutes esta charla tanto como nosotros disfrutamos hacerla. Y como cada semana te pedimos, regálanos un me gusta, amén, regálanos un corazoncito, un comentario ahí en el video. No sabes cómo anima nuestro corazón leerte, conectarnos contigo a través de tus comentarios, conocer lo que piensas, lo que Dios habla a tu corazón o saber que Dios está hablando a tu corazón a través de estas charlas. Así que por favor, tómate unos segunditos para regalarnos una retroalimentación y saber que tú estás ahí conectado. Y bueno, esta noche fría, tráete a tu familia, ponte una cobijita en las piernas, hazte un café. Ya me proyecté ahí en ese comentario, sí, ¿verdad? Casi. Sí, tráete un cafecito y disfrutemos juntos al mismo tiempo que aprendemos de la palabra de Dios. Amén. Amén. Y bueno, hoy me voy a robar tantito la cápsula informativa. Solo para recordar a las mujeres hermosas, bellas, el domingo ahí echándonos porras. Tenemos una cita este sábado 7 de noviembre a las 9 de la mañana. Todas las que ya se inscribieron a este estudio que vamos a aprender, que vamos a empezar juntas acerca de las mujeres de la Biblia. Un estudio fantástico. Pastores, no somos feministas. No estamos animándonos a levantarnos en armas contra los hombres. No. Estamos aprendiendo el corazón de Dios para la mujer y el rol que Él tiene para nosotras. Amén. Así que te espero el viernes, te voy a mandar la ID para que te puedas conectar el sábado y a las 9 de la mañana poder estar juntas aprendiendo y extrayendo los tesoros que la palabra de Dios tiene para nosotras. Así que mujeres, te espero sábado 9 de la mañana. No te preocupes si no te bañaste, si no te cambiaste, si no te peinaste. No te preocupes. Zoom no tiene detector de aromas. Entonces podemos estar tranquilas. Entonces te espero ahí sin falta sábado 9 de la mañana. Y bueno, Pastor David, si quieres recordarnos nuestros horarios. Sí, solo recordarles nuestras 2 transmisiones durante la semana, los días miércoles a las 8 de la noche y mañana jueves tenemos tiempo de oración, de adoración a nuestro Dios, así que conéctate, es un tiempo para estar juntos como iglesia, orando, intercediendo
Y yo sé que en esa unidad Dios está en medio de su pueblo. Amén. Dios está en medio de esta iglesia. Y gracias de verdad a todos los que han sido parte durante estos jueves, pero los animamos a continuar, y a los que no puedan conectarse con nosotros. Y los días domingo tenemos nuestras reuniones presenciales. En San Juan del Río tenemos 2 servicios, a las 10 de la mañana el primero y a las 11:45 el segundo. En Tequisquiapan un solo servicio a las 11 de la mañana, y en San Francisco a las 12 del mediodía un solo servicio. Los esperamos, anímense a venir a estar juntos con nosotros, y si por alguna razón no puedes estar, recuerda que en internet a partir de las 9:30 de la mañana ya puedes estar ahí escuchando la palabra de esta semana a través de nuestras redes sociales. Así que no hay forma de no estar conectados. Así y de no estar juntos. No hay escapatoria. No hay escapatoria. De una o de otra forma podemos estar unidos, iglesia, así que los animamos a continuar y a seguir. Gracias, Pastor David. Bueno, pues vamos a continuar con este tema que hemos atendido estas últimas semanas en nuestra charla de pastores, y de hecho en las varias transmisiones y en las prédicas que tenemos en nuestras reuniones presenciales también, que es este tema de regresar a los fundamentos de la iglesia, a las columnas de la iglesia, regresando y reconstruyendo los fundamentos de la iglesia. Y hoy tenemos un tema muy interesante, la iglesia como fuente de bendición. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de este aspecto de la iglesia fungiendo como una fuente de bendición. Queremos empezar a cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, y derrumbar esta idea, este concepto que hoy en día se tiene, donde la iglesia está para que me dé. La iglesia está para que yo reciba. Recibir ayuda, recibir bendición, recibir muchas cosas, y realmente sí recibimos mucho cuando estamos en la iglesia, pero también tenemos que empezar a adoptar esta perspectiva de que la iglesia también estamos para dar, estamos para bendecir, ¿verdad? Y yo quiero empezar leyéndote una frase que dijo un personaje que se llama Agustín de Hipona, que es fue uno de los maestros, de los padres apostólicos de la iglesia en sus primeros siglos, en la fundación de la iglesia cristiana. Y él dijo: la gracia no se brinda porque hayamos hecho buenas obras, sino para que podamos hacerlas. Voy a repetir la frase: la gracia no se brinda porque hayamos hecho buenas obras, sino para que podamos hacerlas. Y esto me recuerda mucho Mateo 10:8, un versículo donde Jesús envía a sus 12 discípulos a compartir, a predicar la palabra, y les dice: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, expulsen demonios, y termina diciéndoles: de gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Y creo que esto es excelente ejemplo para entender este tema que vamos a tocar el día de hoy, porque todos los que somos parte de la iglesia hemos recibido la salvación por gracia. Amén. Y Jesús dice: lo que recibiste de gracia, ahora dalo de gracia. Pastor David. Así es, sí es importante que podamos visualizar esto que hoy queremos compartir con cada uno de ustedes. Creo que durante el tiempo de la historia de la iglesia se ha desvirtuado, se ha malentendido el concepto de la iglesia, y es por eso la necesidad de retomar ciertos fundamentos, ciertos conceptos que finalmente nos vuelven al fundamento de la iglesia. Y finalmente creemos que Jesucristo instituyó la iglesia, el Dios mismo instituyó la iglesia con un propósito. Y ese propósito no precisamente era el de recibir, sino el de dar. Aunque obviamente por consecuencia de estar juntos y de estar en la presencia de Dios, obviamente Él nos da conforme a nuestras necesidades, conforme a lo que hay en nuestro corazón o lo que necesitamos. Pero finalmente, después de una relación con Jesús, después de un tiempo de estar con Él, la misión es dar. Jesús mismo pasó con sus discípulos escasos 3 años, capacitándolos, entrenándolos, enseñándoles, pero finalmente la misión fue: vayan y den.
¿verdad? De lo mucho que yo les he enseñado. Entonces yo creo que es un concepto en el cual tenemos que ir trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón. Sé que no es un concepto tan fácil de digerir, porque por muchos años se nos ha enseñado que ir a la iglesia es sinónimo de recibir, ¿verdad? Y a veces se ha tan malinterpretado esto que a veces pensamos que tenemos ciertos derechos de la iglesia hacia nosotros por el simple hecho de dar una ofrenda o de dar un diezmo. O de invertir tiempo. O de invertir tiempo. Es como a veces tener la idea de aquellos clubs sociales, ¿no? De la gente adinerada que paga una membresía para, bueno, el pastor claro, para el estar en un club. Y bueno, yo ya pagué. Claro. Yo tengo derechos de usar esto, usar acá, de recibir esto, poder hacer determinadas cosas. Pero creo que es un mal concepto que hemos aplicado a la iglesia. Finalmente, nuestra misión, nuestra labor es el de dar, es el de bendecir, es el de ayudar. Y a veces pensamos y decimos, bueno, pastor, pero en mi condición, ¿cómo voy a ayudar? En mi condición, ¿qué puedo dar? En mi situación económica, ¿qué puedo dar si a duras penas me alcanza para mí? Bueno, yo creo que finalmente cuando entendemos el concepto de dar y de bendecir, no siempre estamos hablando de dinero. Así es. No siempre estamos hablando de economía. Recuerdo la historia de Pedro y Juan cuando llegaron al templo La Hermosa y venía este hombre cojo de nacimiento a pedir dinero. Y Pedro y Juan le dijeron, ¿sabes, a este hombre le dijeron, ¿sabes? No tenemos dinero. Literalmente así le dijeron, no tenemos ni dinero. Ni plata ni oro. No tengo plata, no tengo oro, no tengo que darte económicamente, pero te doy lo que tengo. ¿Y qué tenían estos hombres? A Jesús en su corazón. La presencia de Dios. Claro. Sanaron a este hombre a través de Jesucristo, a través de la sangre de Jesucristo, pero fue algo que ellos pudieron dar. Y eso es algo que tenemos que empezar a entender, asimilar en nuestro corazón. No necesitamos dinero para ser una bendición a alguien más. Hay matrimonios que se están destruyendo, que lo que menos necesitan es dinero. Hay hijos que se están perdiendo, que su necesidad no es el dinero. Hay personas que se están suicidando, que precisamente su necesidad no es el dinero. Es decir, creo que tenemos la posibilidad, y creo más en este tiempo, donde hay crisis por todos lados, donde hay necesidad por todos lados. Hoy está a flor de piel la necesidad en términos generales, donde la iglesia puede empezar a entender esta función. Yo recuerdo la historia de la mujer samaritana. Y tuvo un encuentro con Jesús en ese pozo, en ese lugar donde sacaban agua. Y solo tuvo ese encuentro donde platicaron, donde Jesús tocó su corazón, le reveló su condición. Esta mujer quedó impactada por lo que Jesús le había dicho, y solo fue eso suficiente para que ella regresara. Dice la palabra en Juan 4:28. Dice, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Y más adelante en el 39 dice, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, él me dijo todo lo que hice en mi vida. Solo eso. O sea, la mujer no tenía todos los estudios teológicos, ni se sabía toda la ley como los judíos, ni simplemente había tenido un encuentro con Jesús, y ella fue a decir las palabras que Jesús le dijo, y eso fue suficiente para que muchos samaritanos creyeran en Jesús. ¿A qué voy con esto? Cuando tú has tenido un encuentro con Jesús, ya tienes 1000 veces más que cualquier otra persona. En el momento que has tenido un encuentro con Jesús, ya tienes 1000 veces más que cualquier otra persona. Y no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de algo que Jesús ha hecho en tu corazón, y que de eso que Él ha hecho en tu corazón, tú puedes dar y puedes compartir. Bueno, ahorita que mencionas a la mujer samaritana, me acuerdo también de Zaqueo, que fue justamente el mismo caso, ¿no? Fue un hombre pecador que tiene un encuentro con Jesús. Jesús llega a su casa y ahí a mitad de la cena dice la Biblia que Zaqueo se pone de pie y que dice
Dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Entonces es justamente el resultado, podríamos concretizarlo así, ¿no? El resultado de tener un encuentro con Jesús es justamente este fruto de dar. Así es. El que tiene un encuentro con Jesús está listo para dar. Así es. E inclusive para darse a sí mismo, ¿no? Así es. Pastor Juan, usted compartía justamente acerca de los clubes el domingo. Los clubes, Sí, de los clubes de leones, el club Exactamente, rotario. Si obedecemos las reglas y si venimos, podemos tal vez tener una comida, pero sin relacionarnos, tal vez sin dar. Pero tenemos que vivir una vida de dar. Yo quiero mencionar Isaías 60 para aumentar la charla. Yo estaba hablando con Pastor Enrique esta mañana y yo le pedí, yo estaba por tal vez un mes. He tenido en mi corazón una preocupación con respecto de la iglesia, que reconstruimos la iglesia, que es una hora de servir, de dar, aunque estamos en la cuarentena. Entonces, a mí es un conflicto animando a la gente dar cuando estamos en esta cuarentena. Entonces, me confundí. Pero yo quiero que Maggie lea esta escritura. Isaías 61 a 3 y después una cita en Mateo. Isaías 61 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Por 3 días tal vez, encontré a mí mismo orando en esta manera. Yo escribí una frase: un joyero exhibe diamantes en terciopelo negro. Entonces, he orado esto muchas veces porque no entiendo. Y ahora yo entiendo, porque estamos viviendo en la oscuridad. Y la oscuridad es permanente. Si hay cuarentena, si no hay cuarentena, no importa. Estamos en las tinieblas. Estamos aquí para brillar. Un sinónimo correcto para dar es brillar. Es brillar. Por ejemplo, Mateo 5. Y vamos a leer versículos 14 a 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ok, entonces cuando estamos dando tiempo, amor, un oído, estamos mostrando al mundo una vida diferente. Estamos mostrando la gloria de Dios sobre de nosotros. Y obviamente tiene que ver cosas de nosotros. Entonces estamos en la oscuridad. Pero el problema que vemos, que estamos escondiendo la luz bajo de la cama por razón de la cuarentena. Entonces, estamos esperando al fin de la cuarentena. ¿Cuándo? ¿Meses? ¿Años? ¿2 años? Ajá. Entonces estamos cayendo en esta trampa pensando que, la cuarentena, la oscuridad va a desaparecer. Olvídate, no va a desaparecer. Entonces estamos aquí no solamente para ser dadores, pero para ser estrellas de amor, estrellas de escuchar. Estrellas de dar un sándwich a un hambriento, de dar tiempo, amor a la gente, porque lo que está pasando en las tinieblas es que la gente viene más y más desesperada. Y cuando tenemos
refrigerador lleno con comida y ofrezco a esta persona un sándwich, a mí no me importa, yo tengo mi refrigeradora. Pero cuando en las tinieblas, en la oscuridad, en la pandemia, en lo que va a pasar, lo que está pasando, cuando ofrecemos algo, a nosotros tal vez aparece pequeño, a ellos es gigante. Claro, así es. Gigante, estoy muriendo de hambre, un sándwich a mí rescató mi vida. Entonces es más que ser un dador, es brillar, es mostrar a través de cada persona en la iglesia, brillando en su manera, en su vecindad, en su trabajo. Con una persona vendiendo tamales afuera en la calle, podemos brillar entendiendo que hasta viene Jesucristo, estamos en este proceso. Entonces no debemos esconder nuestra luz bajo de una cama de la cuarentena. ¿Me entiende? Es muy interesante lo que dice Pastor, porque efectivamente para nosotros puede ser algo muy insignificante, puede ser algo que no tenga mucho valor. A veces a lo mejor mandar un mensaje a alguien, hacerle una llamada, darle un sándwich, como decía. Tal vez para nosotros puede ser algo que es muy insignificante, pero puede ser muy significativo para otra persona. Exacto. Y creo que esa es la parte que también tenemos que entender. Pastor Enrique. Sí, creo que la iglesia de Jesucristo, desde el libro de los Hechos, nos habla sobre cómo hay un fundamento, cómo es la iglesia de Jesucristo. Y podemos ver cómo la iglesia de Jesucristo fue visible en el libro de los Hechos. Es decir, en ese tiempo la iglesia empezó a trascender, a impactar la vida de mucha gente que no conocía a Cristo. Pero ¿cuál fue la forma en que impactaron los corazones? Y la palabra nos registra cómo desde un principio ellos dicen que vendían incluso sus cosas, sus pertenencias, para dar. Y nadie tenía necesidad de ningún bien. ¿Qué pasa con esto entonces? Que seguramente en su tiempo había una necesidad y que esa necesidad estaba siendo cubierta de esa manera. Pero también podemos ver que en ese tiempo la iglesia empezó a ser visible en los demás. No existía, no sabían que estaba, pero conforme fue avanzando, fue impactando y fue ganando terreno y empezó a ser visible por los demás. Pero hubo una característica que los identificaba y es lo que tenemos que tomar ahora en nuestro tiempo si queremos impactar nuestra ciudad. Yo recuerdo que hace algún tiempo Dios me dio una palabra para la iglesia y yo recuerdo que lo dije, Dios habló y me dijo, ustedes van a impactar la ciudad. Y yo me quedo pensando, ¿cómo puedes impactar la ciudad? Es como algo quizás imposible, pero la iglesia del libro de los Hechos nos habla cómo impactaron esa ciudad. Los cristianos empezaron a impactar. Y esto es interesante porque la naturaleza de la iglesia es dar, es bendecir, solo por el amor de Cristo que hay en nosotros. Y esto Jesús lo declara y dice, en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Esa es una parte medular de la iglesia de Cristo. Si nosotros retomamos esto y empezamos a entender esta parte, sabemos que la gente siempre tiene necesidad. Siempre. No existe una persona en el mundo que diga no tengo necesidad. Pueden ser de toda índole. Podemos incluso pensar que Pedro y Juan tenían una necesidad. Por eso iban todos los días al templo a orar. Tenían una necesidad espiritual. Tal vez económica. Y quizás económica. Porque no pudieron darle una moneda a este hombre. ¿No? Había muchas cosas que podía ver ellos como una necesidad. Pero iban a buscar a la casa de Dios, al templo, en oración y estar en la presencia del Padre. Esto quiere decir que entonces, en la medida que uno puede ir recibiendo de Dios lo que han dicho, damos de gracia lo que de gracia hemos recibido, lo que pasó con Pedro y Juan. Ellos ciertamente, aun cuando tenían una necesidad, porque este es un punto interesante, a veces estamos dispuestos a bendecir
cuando tenemos, a dar cuando estoy disponible, cuando tengo tiempo, cuando hay los recursos, y si no, pues no. Pero no, todos tenemos algo que dar. Todos. Vemos, por ejemplo, a Pedro y Juan, decían, ok, no tenemos lo que tú estás creyendo necesitar, pero tenemos algo que realmente tú necesitas. Y este es un detalle muy interesante, con eso termino, porque el hombre no siempre busca lo que realmente necesita. Es decir, todos tenemos una necesidad, pero en base a esa necesidad no buscamos correctamente cómo cubrir esa necesidad. Y a veces vemos cómo mucha gente está perdida queriendo encontrar respuesta a su necesidad, como en este caso este hombre paralítico, que él creía que su necesidad era dinero. Pero Pedro y Juan vieron y dijeron, no, tu necesidad no es dinero. Tu necesidad es otra. Fue levantado, fue sanado, fue restaurado. Y si nosotros somos sensibles a la voz de Dios, la iglesia puede ser esa respuesta a muchas necesidades que hay en el hombre y que cree que su necesidad es dinero y cosas, y a lo mejor nosotros no podemos darlo. Como Pedro y Juan, no tenemos lo que en algún momento nos están pidiendo, pero sabemos que el hombre tiene una necesidad más que cualquier otra, y esa necesidad es de Dios. Entonces creo que por allí hay mucho que hacer, y si entendemos el origen, entendemos el fundamento de la iglesia, es dar, es bendecir, es proveer, es cuidar, es hacer lo que el amor de Cristo ha hecho en nosotros. Yo creo que es partir del hecho, como tú dices, y es entender eso. Cuando hablamos de necesidad, no, a veces lo primero que se nos viene a la mente es dinero. O recursos materiales. Recursos materiales. Así ¿no? es. Trabajo, dinero, una despensa, no sé. Pero finalmente hablar de necesidad es tan diverso. Así es. Que efectivamente la gente no siempre su necesidad es económica o material, y también nosotros no siempre vamos a suplir necesidades materiales. Ajá. O sea, como iglesia no siempre es como el hecho de, bueno, ustedes denme porque son la iglesia y denme una despensa y denme dinero y denme trabajo. Y no precisamente como iglesia estamos impuestos a satisfacer las necesidades materiales. Digo, si lo puedes hacer y está en el corazón de Dios, hazlo. Pero es el hecho de entender que la necesidad va mucho más allá. Abarcan muchas otras cosas. Y es cierto, hay gente que no ha entendido finalmente su mayor necesidad. Así es. Que es en el espíritu, que es lo Así es. espiritual, ¿no? Me llama la atención estas palabras. Ahorita estoy leyendo esto que Jesús dijo en Mateo 9, dice versículo 35. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Pero finalmente vemos cómo Jesús miraba la necesidad en esa confusión, en ese desamparo de la gente, donde no habla justamente de dinero, habla del corazón, del alma, de esa necesidad del espíritu, ¿no? Y vemos ahí también la necesidad de la iglesia. También. Que es más obreros. Más obreros, así es. La iglesia tiene una necesidad, necesita más obreros. Porque Jesús les dijo a los discípulos, oren, pidan al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Entonces también la iglesia está necesitando obreros. ¿Por qué? Justamente porque muchos estamos muy pasivos, ¿verdad? Nada más queriendo recibir y no queriendo activarnos. Pero de esos obreros, como dice aquí la palabra, que tienen compasión de la gente, de esos obreros que son sensibles a la necesidad del de al lado, que son compasivos, amorosos como Jesús, ¿no? Ese tipo de obrero que es sensible a la necesidad del de al lado. A veces somos tan insensibles, podemos ver a un lado a alguien pelear
y mejor nos hacemos de ladito, ¿no? Así No, como sacamos el celular y grabamos la o lo pelea. grabamos, ¿no? Exactamente. Para subirla Para subirla a YouTube o a O Facebook. el que está a punto de suicidarse y mejor lo grabas, ¿no? Para captar Ajá. el momento, ¿no? Sí, así de egoísta es la sociedad. Y tan ¿no? insensible. Y de insensible. Tan insensible. Apenas yo veía un video me llamó mucho la atención, a lo mejor alguno de ustedes lo vio, de una persona justamente que se iba a suicidar. Y estaba en lo alto de un edificio de varios departamentos y una persona, una mujer enfrente lo vio en la calle, cristianos, era un matrimonio cristiano, lo vio y empezó a clamar a Dios desde abajo. Empezaron a orar, a reprender el espíritu de suicidio, de muerte, de dolor, de tristeza. Y desde ahí abajo empezaron una guerra en oración. Y ellos, bueno, a lo mejor no eran ellos, eran otras personas grabando ese momento. Pero esa mujer empezó a orar con tal fe que después de unos minutos, el que estaba ahí arriba dio la media vuelta y se regresó. No subieron, no hablaron con él. Desde abajo empezaron a orar, a orar. Ahí a grito, Padre, ayúdalo, Señor, no permitas que esto. Y después de unos minutos, el hombre dio la media vuelta y se regresó. Esos son esos obreros sensibles, compasivos, amorosos. Y que se activan. También, a lo mejor en algo tan simple. No sé si fue usted, pastor, el que comentó de alguna persona hace muchos años que compraba el periódico y empezaba. ¿Sí? Platíquenos esa historia, pastor. Sí, había una mujer que su ministerio era interceder por los demás. Una mujer ya mayor, anciana, decía: yo no puedo salir de mi casa. Todo lo que hacía ella era que todos los días recibía el periódico y pedía que le llevaran el periódico. Y lo que hacía era buscar la nota roja. Y ahí en la nota roja empezaba a ver, pues, el que atropellaron, al que asaltaron, al que mataron, todo lo que sucedía ese día. Y como aparecían nombres, cosas, detalles y todo por lo que pasaba, su tarea era orar por esa gente. Oraba, Dios, esto, y empezaba a clamar, a orar. Y era lo que hacía todos los días. Llegaba el periódico, la nota roja, era su trabajo, orar, interceder. Y esto es interesante porque Jesús nuevamente da una enseñanza y regresa, aterriza al punto de poder entender el origen, la esencia de lo que es la iglesia, de lo que como cristianos tenemos que ser. Porque hablamos de hacer todo esto por el prójimo, es decir, el que está cerca. Y encontramos el pasaje en Lucas 10, versículo 25 al 35. Bueno, conocemos la historia, pero dice la palabra que había un hombre, intérprete de la ley, que se levantó y dijo al maestro: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces Jesús podía haberle dicho otra cosa, ¿no? E incluso lo lleva a que lea, le diga qué está en la ley, y entonces ya le explica todo y demás. Y pareciera que todo ahí queda muy bien, ¿no? Pero no, Jesús lo lleva al final a la parte medular de lo que le quería enseñar. Y esa parte le habla acerca de este hombre que fue asaltado en el camino, ¿verdad? Y entonces, cuando este hombre es asaltado en el camino, se refiere a que había un sacerdote que lo ve, pasa de filo, insensible, lo que decías, o sensible, dependiendo. Un levita, de la misma manera, pasa de filo. No entendían de qué se trataba la palabra, de qué se trataba lo que Dios estaba enseñando. Y bueno, finalmente dice que se va, pero pasa un samaritano. Y este samaritano dice que fue movido a misericordia. De tal manera que entonces la enseñanza es cuando Jesús le pregunta: ¿quién es aquí el prójimo? ¿Quién es? Y la enseñanza es finalmente que es el que está allí, el que tiene una necesidad. Y ese es el punto clave donde podemos ver cómo cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que Jesús le estaba diciendo a este hombre: mira, no se trata, digamos, de una selección a quién vas a ayudar o a quién vas a bendecir. Es el que está cerca, tu prójimo. Y en esto no existe raza, color de piel, estatus social,
parentesco, amistad, cultura, religión, nivel económico, compatibilidad, porque somos así. Ayudamos al que me cae bien, al que tengo una buena relación, pero, o al que se lo merece, a lo o el que mejor, se lo merece, ¿no? Es ¿no? que ese no se lo merece. Así es. Y siempre me he preguntado, incluso lo compartí con el pastor Juan y le decía, yo me puse a pensar cuando leía este pasaje, si este hombre que fue asaltado en el camino hubiera tenido la oportunidad de preguntarle al samaritano, ¿por qué hiciste esto conmigo? ¿Por qué? ¿Para qué o por qué? ¿Qué te movió a hacerlo? Y seguramente este hombre, su respuesta dice la palabra que fue movido a misericordia, y lo único que le podía haber dicho, pues es que tuve misericordia de ti. Y eso, seguramente él hubiera preguntado, ¿cómo es posible esto? ¿No me conoces? ¿Pagaste por mí? ¿Me ayudaste? No tengo nada para pagarte, para recompensar. ¿Por qué? Creo que esta parte es interesante cuando nosotros podemos llegar a hacer algo así y donde la respuesta es de la gente a preguntar, abrir su corazón, y es el momento de poder compartir la palabra de una manera tan sencilla, tan práctica, porque la gente está más receptiva cuando ve lo que haces que lo que le dices. Claro. ¿No? Totalmente. Bueno, y creo que retomo el versículo con el que inicié, que es a veces lo que nosotros como hijos de Dios no alcanzamos a comprender. Jesús dijo, da de gracia lo que de gracia recibiste. A lo mejor, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué eres bueno conmigo? Pues porque un día fueron buenos con nosotros, ¿no? Porque Dios mostró su gran amor, porque Dios me dio, pero a veces se nos olvida esa parte. A veces pensamos que somos merecedores, sí, que somos merecedores, que Dios nos eligió por nuestra linda cara, por nuestros grandes talentos, cuando realmente no había nada en nosotros que Dios pudiera ver. Y aún así Él fue bondadoso, Él tuvo compasión. Y ahora a nosotros nos toca, si alguien nos pregunta ¿por qué eres bueno? ¿Por qué eres compasivo? Porque un día fueron compasivos con nosotros. Y ese debería ser nuestro motor para actuar y para dar. Que alguien una vez dio por nosotros, y nada más y nada menos que a su Hijo. Entonces, no voy a dar porque se lo merezca, porque tengo mucho, porque esa persona sí va a hacer buen uso y aquella no. Voy a dar y voy a ser bueno porque alguien un día fue bueno conmigo. Así de fácil, ¿no? Y es que ese mensaje es más aceptable, es decir, tiene una apertura mayor en la gente que cuando tú te presentas con algo religioso. Yo me acuerdo mucho de ese ejemplo, pastor, que usted siempre pone de cuando hablamos decía usted, imagínate que está una persona ahí que le acaba de picar una víbora venenosa, y tú tienes el antídoto en la bolsa y lo estás viendo ahí morir. Y tú con el antídoto en la bolsa y no haces nada. Y eso está pasando con la iglesia, ¿no? Sí. Nos estamos quedando con el antídoto en la bolsa cuando estamos viendo a la gente morir. Así es. Eso es lamentable. Así es. Pastor Juan. Yo estaba pensando en este samaritano. Él no solamente dio a él una curita. Ya, aquí está. Ya, adiós. Aquí está un sándwich y adiós. Él lo llevó a un lugar para cuidar a este hermano. Es decir, él pasó tiempo con él, él ministró con él, él tuvo oportunidad de enseñar a esta persona. Entonces, por dar nuestro tiempo, un oído, y podemos mostrar más que todo el amor de Dios. Es más que dar una limosna, más que dar un sándwich, es dar el amor de Dios. Y todos lo tienen. Quiero mencionar primera carta de Reyes 17, cuando Elías salió del arroyo Corit. Y él encontró una viuda con su hijo muriendo de hambre. Ellos están a punto de morir. Está cocinando la última comida que ella tiene. Entonces, 11 a 13.
Dice, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Entonces, y después harás para ti y para tu hijo. Ella dijo, no lo tengo. Ajá. No lo tengo. Así es. Entonces mucha gente dice, no lo tengo, no tengo nada. Ajá. Tú tienes algo, Sí. tú tienes que algo, Cabal. tú tienes una necesidad. ¿Qué es nuestra necesidad? Es recibir o dar. La necesidad, lo más grande que tenemos es dar lo que tenemos en vez de buscar algo. Como No que- lo que me sobra. Exactamente. Entonces, cuando ella dio lo que ella tenía, Dios proveyó constantemente sobre semanas, sin tal vez meses. También en la segunda carta de Reyes encontramos otra historia con otra profeta, casi la misma situación. Eliseo, ¿no? Ajá. Eliseo. Segunda carta de Reyes 4. Y vamos a leer 1 a 2. 1 y 2. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Entonces, 3. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entonces encontramos otra viuda desesperada, no tiene trabajo, no tiene un ingreso. El profeta viene a su casa y él pide, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes para dar? Esa declaración Sembrar. es buena. Entonces la necesidad que tenemos es ¿qué puedo dar en vez de que creo para recibir? Cristianos debemos vivir para dar siempre. Es nuestra necesidad lo más grande. Y grande cuando damos en fe. Dios provee what jars of oil, ¿cómo se dice? Vasijas de aceite. De aceite. Entonces, y ella llenó vaso tras vaso, tras vaso, tras vaso, hasta ella llegó al fin de los recipientes. Y lo más damos, lo más Dios va a multiplicar lo que estamos dando. Entonces, Dios tiene que, en la cuarentena, ¿qué hacen la gente? Quieren proteger lo que ellos tienen. Porque estoy en una cuarentena, tal vez voy a perder mi trabajo mañana, no puedo dar hoy, pero no debo dar hoy porque tal vez no tendré nada mañana. Entonces estamos protegiendo, y como el rico que puso todo en una granja para su futuro, que él estará en seguridad, paz. Si viene una cuarentena, hambruna, sequía, él murió. Pero si en vez de proteger lo que tenemos, sembramos lo que tenemos, porque de hecho, todo lo que tenemos son semillas. Así Claro. es. Semillas para sembrar. Si seamos guiados por el Espíritu Santo, si sembramos, vamos a cosechar más que hemos sembrado. Así es. Aprovechando este comentario que dice el pastor Juan, vemos en la palabra cómo Pablo siempre animaba a la iglesia a dar, siempre motivaba a la iglesia a bendecir, a ayudarse unos a otros. Y bueno, hay una porción que me llama mucho la atención en 2 de Corintios 9, y es interesante la enseñanza que Pablo les da. Dice en el versículo 2,
En realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé lo deseosos que están de ayudar. Yep. Deseosos estar de ayudar. Y yo creo que ese es un concepto que tenemos que abrazar. Sí, porque hoy estamos deseosos de recibir. De recibir y no de dar. Robar o Ajá. llevar. Exactamente. Pero aquí dice, yo sé lo deseosos que están de dar, de ayudar. Es decir, es esa ansiedad. Pastor, ¿a dónde? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién ayudamos? Y volvemos al punto. No estamos hablando de dinero. No. Es de dar lo que Dios ha dado a nuestras vidas. Dice, y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Mira cómo este espíritu de generosidad se contagia. Es una cadena de favores. Claro, se contagia. Cuando tú ves al de al lado dar, Te contagias. te contagias. Y luego más adelante dice en el versículo 5, así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero a fin de estar seguros de que tienen lista la ofrenda que prometieron, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a las personas que da con alegría. Y Dios proveerá, dice, con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Me robaste mi versículo. Como dicen las escrituras. Pero te lo doy con generosidad. Él ganó. Comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Es decir, hay una enseñanza a la iglesia específicamente a dar, a sembrar, a dar de lo que Dios nos ha dado, a compartir, a ministrar, a ser generosos en todas las áreas, en todos los ámbitos, en todas las necesidades que hay a nuestro alrededor y en nuestras posibilidades. Y como dice el pastor Juan, entre más nos desprendemos, más Dios nos da. Sí, dice eso la es lo palabra. interesante. Entonces siempre tendrán lo necesario, todo lo necesario y hasta de sobra para que puedan compartir con otros. Las matemáticas de Dios son diferentes, ¿verdad? Pero fíjate que aquí hay algo interesante, porque la reacción de esta iglesia de Macedonia no es otra cosa más que la esencia y el fundamento que había en ellos de dar. Es decir, hay algo como una naturaleza que sobre cualquier cosa respondían ante esa situación. Porque el versículo 2 dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó, dice, su gozo y su profunda pobreza, dice. Y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Es decir, no estaba siendo una situación próspera de la iglesia, no estaba en la mejor condición. Es decir, era el tiempo más duro para ellos. Había una pobreza en ellos, dice la palabra, había una aflicción en ellos, pero cuando se tiene esa cultura de dar, cuando se tiene esa forma, es como luego yo digo, cuando hemos ido a algún pueblito, ¿verdad? Alguna provincia, y a veces vemos la gente que de verdad tiene una pobreza tremenda, comen frijolitos, tortillita, sus camas, sus cosas muy, muy, de verdad, pobres. Pero llega una visita, llega alguien de fuera y ve y mata la gallina, ve y mata el puerco, ve y mata... Y dices, oye, pero si no tienen el dinero, no tienen la riqueza, ¿cuánta pobreza? No, en ese momento no se ponen a pensar en eso. Es el corazón de dar, de disponer de lo mejor que tienen. Y lo mejor es la gallinita que estaban cuidando y que le daba el huevito, ¿no? Lo mejor era el puerquito que estaban criando para X. Pero llega un momento donde dicen, demos. Pero esa es la parte de la cultura que había en la iglesia y es lo que creo que en este tiempo se ha diluido, se ha perdido en una situación muchas veces de egoísmo, que siempre el hombre por
en esa naturaleza, lo contrario a la naturaleza espiritual de Dios hacia la vida de la iglesia, hoy se manifiesta esa naturaleza carnal de egoísmo del hombre. Pero en la realidad la palabra de Dios nos habla que la iglesia de Macedonia se disponían de esa manera porque era parte de su cultura, parte de su raíz, de su fundamento. Le decían a Pablo, ¿cómo te puedes ir así? O sea, no te puedes ir así, déjanos, queremos aportar, ayudar al ministerio. Debemos mencionar versículo 9 en el contexto de lo que está diciendo Pastor Enrique y Pastor David. Versículo ¿En 2 9. de Corintios? Sí, allí mismo. Capítulo 8, versículo 9. 2 de Corintios 8. A ver si quieres lo leo yo. Tal Aquí vez 7 está. a 9. Sí, ya Ok. lo tengo. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. La gracia de dar. Ajá. Es una gracia. ¿Ok? Amén. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Ok, entonces, cuando damos, somos motivados por el amor. ¿Ok? Y 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, Pablo está enseñando a esta iglesia en Corinto que tenía dinero que deben dar. Y él explicó el testimonio de la iglesia de Macedonia, Así es. que dieron en su pobreza. Entonces, él dijo a esta iglesia, Jesús murió en la cruz, él llevó nuestros pecados, dolencias y escasez, falta, pobreza, para dar a aquellos que están dando abundancia. Entonces, Jesús vino a ser pobre en la cruz para sacarlos de pobreza si damos. Y él continuó en capítulo 9, 7 a 8, conectando con todo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Es decir, cuando damos no perdimos. Claro. No perdimos. Ganamos. Ganamos, pero la mentalidad es una mentalidad de escasez. Pero Jesús llevó en la cruz para librarnos de esta clase de mentalidad. Debemos ser dadores para abundar en todo. Claro. Así es. Y, perdón. Pero yo solo quiero si Yo ustedes les me lo doy la per- palabra si ustedes me- generosamente si ustedes doy me la lo palabra. permiten, si ustedes me lo permiten, no, quiero resaltar justo en esta historia, creo que aquí Dios habló mucho hoy. En el versículo 2, en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, aunque ya lo leíste tú, Pa, en el versículo 2, ahí está la clave, dice: estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. O sea, anuncia la condición de la iglesia. Así es. Dice, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Amén. O sea, la generosidad no está impuesta por lo que tengas materialmente. No está supeditada, No está supeditada a lo que materialmente puedas tener. La generosidad está supeditada a lo que hay en tu corazón. Si tú no tienes un corazón en paz, en alegría, en gozo, así tengas toda la posibilidad de dar, no lo vas a hacer. Claro. Pero si hay paz en tu corazón, hay gozo, hay alegría, plenitud, hay está eso que Jesús hizo en cada uno de nosotros. Mira, aunque seamos pobres, algo podemos dar. Sí, hay algo que me llama mucho la atención en esto, porque todo se reduce a dar a nuestro prójimo, a los que tenemos cerca. Ya lo citaba el pastor Juan, estos pasajes. Lo mismo aquí, la iglesia de Macedonia a Pablo. Pero me llama mucho la atención este pasaje cuando Jesús habla precisamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí está la clave en esto que quiero decir. Mira, ¿cómo es amar a ese nivel? Cuando la necesidad de tu prójimo la haces tuya. Es decir, si alguien tiene una necesidad, tú vas a ver cómo proveer, apoyar, ayudar, porque la iglesia de Macedonia así lo hizo. Es por eso que puedo visualizar de esa manera. La iglesia de Macedonia era como, la necesidad que el apóstol Pablo tiene es nuestra necesidad. Por eso no te puede decir nada más así. Vamos a dar, vamos a hacer, vamos a bendecir tu vida, de tal manera que entonces la necesidad de ellos, de Pablo, la hacían suya. Lo mismo sucedía en el libro de los Hechos. La necesidad de toda la gente la hicieron suya cuando vendían sus propiedades y todo, y las vendían para proveer a los demás. Es decir, es a ese nivel cuando Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, lo que tu prójimo está pasando es como si a ti te pasara. No es solo yo te amo, yo te amo, yo te amo y yo te amo y nada más. No. Es el poder expresar esa parte. Y cuando entendemos esto, yo decía hace poco, te puedes imaginar a una persona que tiene una necesidad X y que realmente tú puedes ver que no tiene más nada, que está con una crisis económica tremenda y que trabaja y lucha y se esfuerza y hace todo cuanto ha podido, pero ha sido tan difícil para él por todas las circunstancias que le rodea. Pero, ¿qué pasaría si tú te acercas y le dices, ¿sabes qué? ¿Qué es tu problema? No, pues es que tengo que hacer esto, debo aquí, o necesito pagar allá, o necesito comprar. Tú no te preocupes, yo lo voy a hacer por ti. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. Claro. Nuestra deuda, exacto, nuestra deuda, dijo, tú no te preocupes, yo la voy a pagar por ti. Así es. Lo mismo hizo el samaritano. Le dijo a este hombre cuando lo dejó en este mesón, dijo, si este hombre algo más genera, no te preocupes, yo voy a pagar por él. Cuando yo regrese, yo te pago. Ese es el amor a nuestro prójimo. Es decir, hacer propia una necesidad al punto donde uno pueda estar dispuesto a ayudar en la proporción de lo que Dios nos ha dado. Y volvemos a lo mismo, no es solamente dinero, no es solamente bienes, no. Hay muchas cosas. Hay gente que solo lo que requiere es un oído, como decía. Nada más, quiero que lo oigan, o quiero que me oigan, yo quiero a alguien que me escuche. Un consejo, una oración, una palabra, una oración, una intercesión, un ánimo, un abrazo. Eso es lo que necesita, su necesidad, pues. Y nosotros podemos hacerla. Cuando yo puedo hacer la necesidad de esa persona, mi necesidad. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo, porque lo pone en segundo término, cuando dice, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, qué tremendo, el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que este. ¡Wow! Pues ya estamos cerrando, ya estamos con el tiempo acabándose. Qué tremendo. Acabándose, se fue rapidísima esta charla. Podríamos seguir hablando de todo esto, pero creo que es importante que como iglesia vaya siendo renovada nuestra mente en este concepto, en este fundamento. Porque finalmente para eso Dios instituyó la iglesia. Así es. La iglesia no la instituyó para encerrarla en cuatro paredes. La iglesia no la instituyó para encender una lámpara y guardarla debajo del colchón. La instituyó como un organismo que iba a hacer la función de Dios en esta tierra a través de nosotros, a través de la iglesia, al momento de compartir, de reconciliar a la gente con Dios, de bendecir, de ayudar. Es decir, somos esos canales, esos brazos, esas extensiones de Dios en esta tierra. Entonces la iglesia como tal tiene una misión mucho más allá de solo congregarnos. El congregarnos es padre, es hermoso, es recargar fuerzas, es estar juntos como hermanos, pero el trabajo está afuera. Amén. Quiero mencionar algo que el pastor dijo hoy. Estamos discutiendo esta cuarentena y yo le pedí, ¿cómo hacemos? Él dijo, cara a cara.
Claro. Cara a cara. Personal. Y pensamos en multitudes, pensamos en grupos, pensamos en equipos, Así pensamos en la iglesia, pero es cara por cara. Hoy en día sí. Hoy en día, Así es. durante la cuarentena. Sí. Entonces la gente no puede depender en la iglesia. Llevo mi gente a la iglesia, ellos lo hacen. Pero yo quiero decir esto, que yo conozco muchas personas aquí en esta iglesia, en las otras 2 iglesias. Hay muchas personas dando. Sí. Personalmente. Y muchos no entienden las historias que yo conozco. Y ustedes conocen también. Son dadores. Hay una mujer que apenas tiene nada, pero está dando comida. Ella está ministrando a 2 personas con cáncer. Hay muchos testimonios de aquí, de esta iglesia. Entonces, para mí es un placer trabajar con socios en dar. Amén. Sí, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Transformación y Vida como iglesia es una iglesia hermosa, generosa, ha aprendido a bendecir, ha aprendido a dar. Y yo creo que de ahí ha venido también la bendición de parte de Dios a cada uno de las familias de esta iglesia, porque vemos familias bendecidas, vemos familias creciendo, avanzando en todo este tiempo. Nos causaba un poco de temor la cuarentena, pero justo en ese tiempo fue cuando Dios más bendijo, más trabajo dio, más fue de bendición para las familias, y creo que es el resultado de un corazón generoso, de un corazón que ama a Dios y que lo está demostrando a otros. Amamos el corazón de cada uno de ustedes. Amén. Así es. Pues muchas gracias, pastores. Esta noche hemos aprendido y creo que tenemos que entender que como hijos de Dios en nuestra naturaleza tiene que estar la generosidad. Porque la palabra de Dios dice que tenemos la mente de Cristo. Amén. Y que tenemos la naturaleza Amén. de Cristo. Y la naturaleza de Cristo es una naturaleza generosa. Amén. Él se dio a sí mismo por nosotros. Entonces, nosotros como hijos de Dios, en nosotros intrínseco tiene que estar el ser generosos, ¿verdad? Y además aprendemos que el dar es un acto de fe. Amén. Porque a veces tenemos que dar sin saber qué va a pasar el día de mañana, pero confiando en que Dios va a ser bueno y Dios va a proveer en abundancia, como leíamos en Corintios, mucho más abundantemente para que nosotros podamos a su vez seguir bendiciendo a los demás. O sin esperar un gracias. O sin esperar algo de vuelta. Sí, a veces estamos esperando, es que yo ya te di, es que ya te bendije. Es justo. Es justo que ahora agradezca. No. Sí, aún sin esperar nada Dar cambia. sin esperar nada cambio. Y quiero terminar leyéndote esta porción en Lucas 6, 31. Bueno, es larga. Dice: ama a tus enemigos, ama a los que te aborrecen, bendice a quien te maldice, ora por el que te calumnia, al que te hiere en una mejilla, preséntale la otra, al que te quite la capa, no le niegues la túnica, al que te pida, dale, al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y dice Jesús: como quieran que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Los pecadores también lo hacen. Si haces bien a los que te hacen bien, ¿qué mérito tienes? También los pecadores hacen lo mismo. Si prestas de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tienes? También los pecadores hacen eso. Amen pues a sus enemigos, hagan bien y presten, no esperando de ello nada. Y vuestro galardón será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sean pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Sí, Señor. Resume mucho Amén. de lo que hablamos esta noche. Y bueno, familia Transformación y Vida, gracias por el tiempo que compartiste con nosotros, pastores. Muchas gracias por las enseñanzas de esta noche. Gracias por pasar esta fría noche con nosotros y por compartir
de gracia lo Amén. que de gracia ustedes han recibido. Amén. Lo recibimos también con un corazón agradecido por la manera en la que Dios los usa para instruirnos, para enseñarnos, para orientarnos y para ayudarnos a parecernos cada vez más Amén. a Sí, Jesús. Señor. Y gracias familia, Transformación y Vida, gracias amigos por haber compartido este tiempo con nosotros. No seas escaso, dice Isaías. Ensancha tus territorios, no seas escaso y vas a ver la bendición de Dios en tu vida en todas las áreas. Amén. Acuérdate que te amamos, te extrañamos y te deseamos mucha, mucha, mucha bendición. Amén. Dios te bendiga.